empujado más allá de sus límites por largas esperas en condiciones peligrosas y miserables en partes del norte de México, miles de miembros de la caravana que habían estado esperando para buscar asilo en los Estados Unidos parecen haberse dado por vencidos, dijeron las autoridades mexicanas, dando al presidente Trump una victoria aparente después de una semana humillante para su agenda de inmigración. Alrededor de 6.000 solicitantes de asilo que habían viajado en masa, muchos de ellos desafiando las exigencias del señor Trump para que se regresaran, llegaron al norte de México a finales de noviembre como parte de una caravana que se originó en Honduras. Desde entonces, más de 1.000 han aceptado una oferta para regresarse a casa por el gobierno mexicano, dijeron las autoridades. Otros 1.000 han decidido quedarse en México, aceptando permisos de trabajo que les fueron ofrecidos el otoño pasado, en el apogeo de la consternación internacional sobre cómo lidiar con la creciente presencia de caravanas migratorias. El señor Trump recurrido el viernes a declarar una emergencia nacional después de que no logró obtener fondos del Congreso para un muro fronterizo que dijo que bloquearía a los migrantes de entrar en los Estados Unidos. Pero los datos de funcionarios mexicanos sugirieron que las duras políticas que ha introducido para reprimir a los solicitantes de asilo ya podrían estar logrando algunos de sus efectos previstos. Se agregó esta semana a las nuevas políticas que están teniendo en cuenta a los solicitantes de asilo, que incluyen límites estrechos sobre el número de personas que pueden solicitar el estatus cada día y un nivel de prueba más elevado para calificar, fue la extensión de una regla que ciertos solicitantes de asilo deben esperar en México para toda la duración de sus casos legales, lo que puede tardar años. El requisito se aplicó originalmente solo a los adultos, pero el Departamento de Seguridad Nacional lo amplió para incluir también a las familias con niños. Entre los que han sido disuadido, al menos por ahora, está Natalie, de 32 años, quien pidió ser identificado solo por su nombre porque temía por su seguridad. Hablando desde su modesto apartamento en la cima de una empinada colina en el oeste de Tijuana, ella explicó que ella y su marido habían huido de su casa en El Progreso, Honduras, después de haber sido testigo de un asesinato llevado a cabo por una pandilla criminal local. Poco después, comenzó a recibir amenazas en el correo advirtiéndole que se callara. Una vez en México, escucharon de acerca las probabilidades cada vez más largas de recibir asilo en los Estados Unidos, y temían más que cualquier cosa que los funcionarios los devolverían a su país de origen. En lugar de cruzar la frontera, decidieron buscar visas humanitarias para permanecer en México legalmente durante al menos un año, y han comenzado lentamente a construir una vida. Ella todavía cree que podría pedir asilo en los Estados Unidos, pero es realista acerca de sus posibilidades. Me gusta Tijuana, dijo. Es una ciudad muy bonita y hay mucho trabajo. Más que nada, teme que Estados Unidos la deportaría de regreso a Honduras. Funcionarios mexicanos dijeron que los datos sobre las personas que han aplazado o renunciado a su búsqueda de asilo en los Estados Unidos reforzaron una idea que a menudo es planteada por el señor Trump, que muchos miembros de la caravana no están realmente desesperados por la protección. Lo que pasó es que muchas personas vinieron en una aventura, probando su suerte, dijo César Palencia, jefe de servicios migratorios de Tijuana. Cuando se dieron cuenta de que era difícil cruzar y las condiciones en México también eran difíciles, entre muchos factores, decidieron regresar a casa. La caravana hondureña creció en tamaño mientras atravesaba aldeas empobrecidas, dibujando un enjambre de atención de los medios nacionales y una mezcla ecléctica de participantes. Muchos vinieron de la pobreza, carecían de educación y recursos, y dijeron que no estaban familiarizados con el complejo conjunto de leyes que finalmente determinarían a quién se le concedería estatus legal en los Estados Unidos, y quién no lo haría. Los defensores de los inmigrantes dijeron que el bombo y las falsas promesas habían atraído a un grupo que era algo poco representativo de los solicitantes de asilo típicos. Pero señalaron que los aproximadamente 4.000 miembros que habían entrado con éxito en los Estados Unidos y al menos habían solicitado la condición de protección para argumentar que la mayoría tenía reclamaciones legítimas. Michelle Brandé, directora de Derechos de los Migrantes y Justicia en la Comisión de Mujeres Refugiadas, advirtió que aunque las duras políticas del señor Trump pueden disuadir a los que no merecen, también podrían poner en peligro a las personas que necesitan protección.
dijo que probablemente conducirían a migrantes vulnerables caer en los brazos de los traficantes de seres humanos, que prometen proporcionar un pasaje a los Estados Unidos. Puede parecer que están trabajando a corto plazo, dijo la señora Brané, pero no creo que sea una solución a largo plazo. Está conduciendo a la gente más hacia las sombras, y eso es exactamente lo opuesto a lo que queremos. Cuando llegaron a México, muchos de los miembros de la caravana habían estado viviendo en la miseria, durmiendo en tiendas de campaña del complejo deportivo Benito Juárez. Un aguacero devastó los terrenos, y los que permanecieron huyeron a un nuevo refugio expansivo llamado Barretal en las afueras de Tijuana. Una vez embalado con 2.500 personas, esa ubicación también se cerró recientemente porque se había reducido a menos de 200. No es lo mismo que cuando teníamos a Barretal y Benito Juárez, dijo Esme Flores, defensora de los derechos de los inmigrantes en la oficina de San Diego de la Unión Americana de Libertades Civiles. Realmente se siente que la población ha pasado. El viernes, todo lo que quedaba del antiguamente bullicioso barrio de migrantes alrededor del refugio Barretal era un pequeño campamento a la vuelta de la esquina, solo parcialmente cubierto por un tejado de estaño. Las condiciones están lejos de ser cómodas, pero los ocupantes dijeron que era mejor que dormir en las aceras. La mayoría aún no estaban dispuestos a renunciar tratando de entrar en los Estados Unidos, pero sabían de otros ya se habían rendido. El de Rodríguez, de 26 años, dijo que había dejado Honduras con la esperanza de devolver dinero a su esposa e hija. Creyendo que él no calificaría para el asilo, él intentó la semana pasada cruzar la frontera ilegalmente, pero él y un amigo no pudieron hacerlo y se regresaron. Hay suficiente trabajo aquí en México, y puedes vivir en eso si estás solo. Pero no se puede hacer lo suficiente para enviar dinero a casa, y ese es el punto de todo esto, dijo. Si no puedo entrar, voy a seguir intentándolo. Mientras que Tijuana parece estar vaciando, grandes grupos de migrantes se han acumulado en otras áreas a lo largo de la frontera como resultado de las nuevas políticas. Después de un motín el día anterior, las autoridades de México dijeron el viernes que disolvería a un grupo de 1.400 solicitantes de asilo centroamericanos que habían estado esperando en la ciudad de Piedras Negras para cruzar la frontera hacia Eagle Pass, Texas. Según informes noticiosos, la administración de Trump ha dicho que la última política exige que los solicitantes de asilo esperen en México, que llamó protocolos de protección de migrantes, es una respuesta vital a una crisis en la frontera. Kirstjen Nielsen, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, ha dicho que la política tiene como objetivo aliviar una crisis humanitaria en la frontera y asegurar a los Estados Unidos. Introduciendo un programa piloto a través de la frontera de San Diego, la administración planea expandir la política a Texas. Las detenciones de la patrulla fronteriza de familias a lo largo de la frontera suroeste permanecen cerca de los máximos de todos los tiempos, aunque hubo un leve giro hacia abajo en enero, como suele ser el caso, según las últimas cifras del gobierno. Aduanas y Protección Fronteriza dijo que más de 1.800 padres y niños centroamericanos cruzaron la frontera ilegalmente el lunes, el mayor número de familias registradas en un solo día. Y al igual que otras políticas de asilo de esta administración, la política de permanecer en México ya ha dibujado un escrutinio legal, dejando su futuro incierto. El jueves, la Unión Americana de Libertades Civiles y otros dos grupos demandaron a la administración en nombre de 11 solicitantes de asilo que estaban obligados a esperar en México, alegando que la política, que se introdujo el mes pasado en el puerto de entrada de San Isidro, cerca de San Diego, viola los Estados Unidos y las leyes internacionales. La demanda fue presentada en un tribunal federal en el Distrito Norte de California en nombre de los migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador que temían por sus vidas en México, según la queja. Uno de ellos fue robado a punta de pistola y dicho por el asaltante que sería asesinado si fue visto de nuevo. Otros dos dijeron que habían sido amenazados por los residentes locales que empuñaban rocas o palos. Otro demandante dijo que tenía que dar sobornos a un oficial de policía para evitar el arresto. Los solicitantes de asilo en México enfrentan un riesgo elevado de secuestro, desaparición, tráfico, agresión sexual y asesinato, entre otros daños, dijo la queja.